Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Delcy y Jorge Rodríguez son ahora los nuevos verdugos del poder. Conozca cómo se mueve el llamado Rodrigato en Venezuela. Las expropiaciones del chavismo ya superan los 30.000 millones de dólares a la deuda externa de Venezuela. Colombia eligió a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en unos comicios marcados por los extremos. Una falda puede revelar una crisis. Vea cómo la economía lleva décadas dejando huella en la moda. Delcy y Jorge Rodríguez pasaron años en la sombra del poder hasta convertirse en dos de las figuras más influyentes del chavismo, primero como escuderos de Hugo Chávez, después como piezas clave del engranaje de Nicolás Maduro. Y hoy, en medio de una transición política que mantiene a Venezuela en vilo, ocupan los espacios más sensibles del tablero rojo, mientras crecen las tensiones y las preguntas sobre el futuro del país. Sus nombres resuenan con más fuerza que nunca. Conozca el ascenso del ahora llamado Rodrigato. ¡Al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Susurraron al oído de Chávez, acompañaron los pasos de Maduro. La vicepresidenta ejecutiva que ha designado la doctora Delcy Rodríguez Gómez tiene una gran experiencia, como saben ustedes. Fue canciller de la República Bolivariana de Venezuela, fue ministra de Comunicación, viene de ser la presidenta de la histórica Asamblea Nacional Constituyente, de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Es una mujer de diálogo, de palabra. Hoy, desde las alturas, mueven los hilos del poder. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. El presidente de esta Asamblea Nacional será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano. La lealtad les permitió a Delcy y Jorge Rodríguez avanzar como pez en el agua hasta convertirse en la dupla más influyente del chavismo. Hijos de Jorge Antonio Rodríguez, líder de izquierda en los años 70, crecieron entre conspiraciones y discursos revolucionarios. Delcy Rodríguez es una de las figuras más poderosas del chavismo. Su ascenso comenzó en 2006 como ministra del despacho de la presidencia bajo Hugo Chávez. Luego se convirtió en vicepresidenta y desde agosto de 2024 también ministra de hidrocarburos. Hoy es pieza clave en el manejo de la economía, guardiana de las relaciones internacionales y defensora del gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones. Es la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina, con el respaldo del gabinete de Maduro y sus fuerzas militares. Se pretende sustituir a la voluntad de los pueblos por el gobierno empresarial y del capital. Y entonces no es casual que veamos en nuestra región presidentes que no son presidentes, sino que son empresarios y pretenden convertir a los gobiernos de nuestra región en verdaderas franquicias del Departamento de Estado que atienden y obedecen a las órdenes que desde Washington se les pretende dar. En Venezuela no.
En Venezuela manda el pueblo de Venezuela y no una franquicia del Departamento de Estado, ni un empresario. Jorge Rodríguez, el psiquiatra que se transformó en estratega político, presidente de la Asamblea Nacional y negociador clave en los diálogos que marcaron el rumbo del país. Santo Domingo, capital de República Dominicana, allí estará Jorge Rodríguez presidiendo la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Su lealtad al chavismo le dio la vicepresidencia por 1 año y medio. Hoy, desde 2021, preside la Asamblea Nacional, controlando el poder político. Se le reconoce como el cerebro de la propaganda del madurismo. El extranjero que entra a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Juntos han ocupado los cargos más altos, han orquestado acuerdos dentro y fuera de Venezuela y se han convertido en los verdaderos arquitectos del poder en la era postmaduro. 2 figuras sin duda camaleónicas. Y en Mercosur lo que está ocurriendo es la violación de sus tratados constitutivos. Un ejemplo claro y reciente, Alex Saab. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Desde el año 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Y ya se van a enterar todas y todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses. Su ascenso no está libre de sombras. Delcy Rodríguez ha sido señalada por negocios opacos y manejo irregular del petróleo. Jorge Rodríguez, desde la Asamblea, arrastra acusaciones de propaganda y manejo oscuro de fondos. Según sus detractores, esto no es nuevo, es una fórmula ya ensayada antes, durante y después del 3 de enero. Por eso, la mira apunta a la transición de Venezuela y a las sombras que rodean a Delcy y Jorge Rodríguez. Llueven dudas, rumores de contactos, preguntas incómodas, pero hay una que se repite una y otra vez. ¿Quién vendió a Maduro? Para entender quiénes son estas 2 figuras del poder venezolano, hoy denominado el Rodrigato, conversamos con la periodista de investigación Ibellice Pacheco. En 2020 ella publicó el libro Los Hermanos Siniestros, la codicia y el odio en el confort del horror, donde anticipaba cómo Delcy y Jorge Rodríguez escalaron posiciones dentro del chavismo-madurismo hasta convertirse en una dupla que parece no querer soltar el poder. Claro, eso que precisas es muy importante, porque ese libro comencé a escribirlo hace muchos años, es decir, 7 años mínimo, y la investigación antes, es decir, que ya yo veía señales tanto en Jorge como en Delcy Rodríguez, en que eran unos personajes que con muchísima probabilidad iban a llegar al poder y a la presidencia de la República, porque yo los conocía a los dos y había para mí señales suficientes de que el país debía seguirlos con mucho detenimiento porque no eran unas almas buenas, por decirlo menos. ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo primero que viste en ese tiempo que uno nunca, bueno, por lo menos yo nunca me hubiese imaginado que llegaran hasta donde han llegado? Bueno, porque como periodista, uno tiene que tener, digamos que tiene que estar muy atento, tiene que tener todas las alarmas prendidas frente a los personajes, pues que a quienes tú les ves ciertas características de las cuales una sociedad tiene que tener cuidado, la moral, el comportamiento social, y además su accionar en el poder, porque ellos tempranamente tuvieron acceso a la política. Allí está contado en el libro perfectamente cómo ellos fueron una especie, sobre todo Jorge, que es el mayor, unos personajes que crecieron
bajo el odio, como lo ha admitido la misma Delcy Rodríguez, y bajo el deseo de venganza. Cuando unos personajes crecen y se desarrollan en sus actividades con una aspiración de vengarse frente a todos los venezolanos o la mayoría de los venezolanos, son muy peligrosos y por supuesto hay que seguirlos atentamente. Cuando te pedimos un perfil de Jorge Rodríguez, ¿qué destacarías de él en específico, que ahora es el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, Jorge es un hombre ambicioso que siempre ha querido ser presidente de la República, pero al mismo tiempo que es ambicioso es resentido. No sé por qué, porque la sociedad venezolana le ha dado oportunidades a los dos hermanos, los ha becado, han estudiado en escuelas públicas, es decir, se incorporaron tempranamente al poder, porque Jorge participó en el gobierno de Chávez desde un principio, tiene muchos años en el poder, por lo tanto, estamos hablando de hace 27 años, ¿no? Y todo lo que ha significado después que ha llegado a ese estatus, su comportamiento es un personaje, sobre todo quienes han trabajado con él, es un personaje que maltrata a la gente, no tiene control emocional, por ejemplo, y bueno, signado por el odio, te repito, o sea que cuando uno hace esa síntesis de un personaje y creo que en este caso está más que claro, es suficiente para temerle o tener cuidado con él. En el caso de Delcy Rodríguez, ¿qué pudieras decirnos de su perfil, que también es oscuro? Bueno, es su réplica, pero de mujer. Ella también tiene problemas de inteligencia emocional, pero es muy astuta y sabe sacarle provecho a ser mujer, entonces juega a ser la dulce, la suave, la sumisa, cosa totalmente falsa. Ellos son un ensamblaje perfecto, por eso es que hablo en plural. Yo sé que tu esfuerzo va por calificarlos o describirlos de manera distinta, pero yo creo que es de mucha más utilidad que la gente entienda que ellos son uno solo. Por eso yo repito que son simbióticos, o sea, que es que no puedes decir, bueno, Delcy como es y Jorge como es, no, tú tienes que verlo como un solo ser, como una fusión, porque son indivisibles. Tú hablabas de que ellos son el rostro de torturadores, de dictadores, de violadores y canallas que operan desde el confort. Básicamente, pues ellos son los que manejan el poder. Y además dices en tu libro, lo calificas de un thriller despiadado que explica los hechos reales y el espanto de la cotidianidad. En esta reconfiguración de poder, ¿qué crees que es lo más peligroso que están llevando a cabo los hermanos Rodríguez? Estar en el poder, eso es lo más peligroso de los hermanos Rodríguez para Venezuela y todo lo que eso significa, porque ellos han heredado o han tomado, digamos, el poder bajo una circunstancia muy peculiar en la cual no hay control legal. Es decir, el control ahorita, digamos que lo supervisa relativamente en unas áreas más y en otras menos Estados Unidos, sobre todo en la parte financiera, comercial, pero en el resto ellos están haciendo lo que les da la gana peligrosamente, están ganando tiempo, van a designar nuevos magistrados, es decir, están ejerciendo controles importantes y tomando decisiones en la ruta económica que es tener, y van políticamente ganando tiempo. Eso es algo muy, muy relevante. Ellos, en la medida que siguen en el poder, se van posicionando de muchas áreas y sectores y establecen unos vínculos no solo nacionales, sino internacionales con los cuales van acostumbrando a la sociedad a que son ellos los que es cómodo para muchos países tenerlos de presidente o mandando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque no es ninguna tontería, ¿no? Uno es presidente de la Asamblea Nacional y la otra es una presidenta, así sea interina, es presidenta. Y súmale a eso, bueno, ¿cuáles son los movimientos que están haciendo ahora? Que yo creo que hay que
tomar, pero claramente atención en esto. El Poder Judicial, van a reformar, van a volver a aumentar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por decirlo primero. Vienen reformulaciones de leyes, o sea, ellos van a moldar, además de ganar tiempo, que es muy importante tenerlo en cuenta, están amoldando la norma a su comodidad y a su confort, que es el horror, como yo lo digo. Es decir, entonces el TSJ es una carta bajo la manga de ellos. No es una carta debajo de la manga ninguna, es una carta abierta. Ellos no están escondiendo nada de esto, ya está planteado, es el debate. O sea, es lo planteado públicamente y lo que está avanzando delante de toda la sociedad venezolana. O sea, nos hemos convertido en unos espectadores de alguna mente pasivos, que estamos viendo que nuevamente van a cambiar la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para que ellos se sientan cómodos, porque ¿qué va a ocurrir? El manejo de algunas salas, sobre todo la constitucional, va a tener injerencia directa no solo en las leyes en sí mismas, sino en designaciones, en investigaciones, en todo lo que significa el romper con la institucionalidad que es el plan de ellos. En momentos en que el país habla o presiona de elecciones, obviamente esto que nos estás diciendo es altamente peligroso. ¿Cómo ves, bajo la luz de esa reforma que ellos ya están motorizando, el futuro inmediato del país? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo veo? El futuro inmediato del país, bajo ese contexto que nos estás describiendo. Es exactamente lo que te estoy describiendo, Yasmín. Ese es el presente. Y eso es lo inmediato. Lo que viene cuando se está viviendo una circunstancia como esta es lo que te digo que no ha ocurrido, que es, por ejemplo, reforzar su control en cambios como el que te digo del Tribunal Supremo de Justicia y en una gran cantidad, y seguramente el ganar tiempo en ese periodo van a ir modificando de acuerdo a las necesidades que ellos consideren que les sirven para postergar al máximo un proceso electoral. ¿No ves ningún cambio en lo inmediato entonces? ¿Eso va avanzando? Ellos están, sí, bueno, ¿cuál sería? ¿Cuál cambio imaginas, por ejemplo? Posible. No, te lo pregunto a ti porque ayer, claro, por ejemplo, entrevistamos es que es difícil imaginar algún cambio inmediato en este momento, porque ellos tienen todo el poder. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, me imagino que en esta expectativa presionar para que haya un proceso electoral lo más pronto posible. Hay algunas señales que podrían parecer alentadoras, como que liberen los presos políticos, pero liberan a unos y si alguien les es incómodo, seguramente lo van a detener o lo van a procesar. O sea, yo no confío en ellos, al contrario, desconfío por completo y creo que ellos, teniendo el poder, se las van a arreglar para burlar la ley. Sí, porque esto pudiera ser un control de daños, como lo han llamado algunos especialistas, liberar a algunos presos políticos pues, a su antojo, pues digámoslo así. Pero, y ya quería que me dieras tu opinión, que pues de alguna manera la conozco ya porque yo te sigo, esto de ALESAP, o sea, estas contradicciones evidentes que quedan porque hay videos, eso va a seguir siendo una política de ellos, bueno, porque por su naturaleza no cambia. Una opinión sobre lo que está ocurriendo actualmente con ese señor que es clave para lo del juicio de Maduro, según señalan algunos especialistas. Yo creo que ese es un ejemplo excelente del cinismo de los hermanos Rodríguez, tanto de Jorge como de Delcy, porque semanas atrás se desgarraban las vestiduras defendiéndolo y era el ser más honorable y era, bueno, el representante diplomático, la mujer en cargos altísimos del Poder Ejecutivo, en fin, se tiraban al piso por el nobilísimo Alex Saab y en segundos, sin que les quede nada por dentro, con ese caradurismo, ahora dicen que no, que bueno, que no era venezolano, era colombiano. Existen decenas de videos, yo diría centenares de imágenes donde está registrado que la defensa, bueno, imagínate, lo incorporaron a la mesa de negociación, cualquier cantidad de cosas, y ahora pues nada, lo entregan sin que les quede
nada por dentro. Bueno, esa es una muestra, pero buenísima, de lo que son realmente ellos. Ellos tendrán que hacer seguramente lo que Donald Trump les diga en muchas áreas, pero Donald Trump no se está ocupando de muchísimas otras áreas que nos corresponde a los venezolanos seguir la lucha. Es lo único que yo puedo concluir, porque Alex Saab es un ejemplo, pero están sucediendo muchas cosas donde nosotros tenemos que presionar. Es decir, a ver, la muerte de la señora Carmen Teresa Navas, después de que se descubre, gracias a su lucha, de la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, les pegó, les afectó socialmente. O sea, es el equivalente de una inmensa marcha de protesta, me imagino, que se hubiese producido en el país. Estoy haciendo un ejemplo que probablemente no sea el más feliz, pero lo que te quiero decir es que sin duda se sintieron presionados por el dolor que sintió el país, no solo al constatar cuando le dicen finalmente, después de 16 meses, a Carmen Teresa que su hijo realmente está muerto, después de ella buscarlo en todas las prisiones posibles y en todos los lugares imaginables, y en rogar ante todas las autoridades que sabían que su hijo había fallecido en manos del interinato, en manos de Maduro, pero luego con Estado y con la complicidad del interinato, y que con la frialdad absoluta la veían trajinar por hospitales y por todas las prisiones. Y entonces después, con ese dolor de decir, no estaba vivo, sino que estaba muerto, y ella que siempre mantuvo la esperanza, y el país completo la sintió y sintió su dolor. Tantas madres del país que se han tenido que separar de sus hijos, que han visto morir a sus hijos, que han sido detenidos sus hijos, que están como mendigos viviendo en las calles, y la situación de las madres venezolanas. Ellos, que son inteligentes, vieron que tenían que hacer algo para tratar de disminuir en algo el dolor que sentía Venezuela. Por eso es que están soltando hoy a presos políticos. Por eso nada más, no por buenos ni por respetuosos de la ley, sino que sienten que el país completo está conmocionado. 30.000 millones de dólares, ese es parte del costo que hoy sigue pagando Venezuela por las expropiaciones del chavismo. Sara Malaver nos cuenta la historia detrás del famoso exprópiese de Hugo Chávez y las consecuencias para este país. 30.000 millones de dólares. Esa es parte de la factura que hoy sigue persiguiendo a Venezuela por una sola palabra. Una palabra que Hugo Chávez convirtió en consigna nacional frente a cámaras, micrófonos y cadenas de televisión. Exprópiese. Expropiese, señor alcalde. Mientras el país intenta renegociar una deuda externa que distintos cálculos ubican por encima de los 170.000 millones de dólares, una parte importante de esos compromisos vienen de demandas internacionales por expropiaciones ejecutadas durante los años del chavismo. Empresas petroleras, agroindustrias, bancos, cadenas comerciales, fincas, hoteles, fábricas. Negocios que un día pasaron de manos privadas al control del Estado, muchas veces en transmisiones en vivo y frente a millones de venezolanos. Pero detrás de aquella palabra convertida en símbolo político hubo algo más profundo que un eslogan. Hubo un proyecto económico, hubo miedo, aplausos, incertidumbre y también consecuencias que todavía siguen apareciendo años después. La frase quedó grabada en la memoria colectiva en enero de 2010. Hugo Chávez caminaba por la Plaza Bolívar de Caracas durante una inspección televisada. Se detenía frente a los locales comerciales y señalaba edificios que, según decía, debían pasar al control del Estado. Entonces pronunciaba la orden. Expropiese. Pero la política de expropiaciones no comenzó ese día. Para entonces, Venezuela ya lleva varios años entrando en una etapa de nacionalizaciones aceleradas. Desde mediados de los años 2000, el gobierno de Chávez empezó a expandir el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía. Petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cemento, siderurgia, alimentos, banca, agroindustria y comercio.
La narrativa oficial hablaba de recuperar sectores considerados estratégicos para el país, combatir monopolios y avanzar hacia el llamado socialismo del siglo XXI. En 2007, Chávez anunció la nacionalización de empresas petroleras que operaban en la faja del Orinoco. Entre ellas estaban proyectos vinculados a compañías internacionales como ConocoPhillips y ExxonMobil. Poco después llegaron nuevas intervenciones sobre empresas de electricidad, telecomunicaciones y producción industrial. Ese mismo año, la palabra nacionalización comenzó a aparecer con frecuencia en las cadenas presidenciales. Algunas empresas negociaron compensaciones con el Estado. Otras iniciaron litigios internacionales que continúan hasta hoy. Según un informe de Se Dice Libertad, las políticas de expropiación impulsadas durante el chavismo derivaron en decenas de arbitrajes internacionales y condenas contra el Estado venezolano. La organización calcula que esas obligaciones acumulaban hasta 2021 alrededor de $30.000 millones. Pero el se no se quedó solamente en las grandes corporaciones petroleras. Poco a poco empezó a bajar la vida cotidiana de los venezolanos, a supermercados, edificios, estacionamientos, fincas y pequeñas empresas que aparecían de repente en televisión nacional. Y allí fue cuando la política dejó de sentirse lejana. Durante aquellos años, las cadenas presidenciales podían interrumpir la programación en cualquier momento. Chávez recorría fábricas, urbanizaciones o zonas comerciales acompañado de ministros, militares y cámaras de televisión. A veces bastaba una denuncia improvisada o una discusión pública para anunciar una intervención. En algunos casos, las expropiaciones respondían a conflictos legales previos o disputas por tierras. En otros, el gobierno argumentaba que existían prácticas especulativas, abandono de producción o incumplimientos económicos. Pero la imagen que terminó dominando fue otra, la de un presidente ordenando expropiaciones en tiempo real frente al país entero. Empresas intervenidas pasaron después a control estatal, bajo figuras como ocupación temporal, adquisición forzosa o nacionalización directa. Algunas siguieron operando durante un tiempo, otras comenzaron a deteriorarse rápidamente. Uno de los casos más emblemáticos fue Agroisleña, una empresa clave para la distribución de insumos agrícolas. Chávez ordenó su expropiación en 2010 acusándola de usura y prácticas monopólicas. El gobierno la transformó en Agropatria. Con el paso de los años, productores agrícolas denunciaron caída en el acceso a fertilizantes, semillas y financiamiento. También ocurrió con empresas como Sidor, Cemex, Owens, Illinois y múltiples atos y agroindustrias en distintas regiones del país. Entre 2005 y 2012, Venezuela vivió uno de los procesos de estatización más amplios de América Latina en tiempos recientes. Se documentó más de 1.000 expropiaciones o intervenciones estatales durante ese periodo. En aquel momento, muchas de esas decisiones todavía tenían respaldo político. Venezuela atravesaba años de altos precios de petróleo y el Estado manejaba enormes ingresos. Había sectores que veían las expropiaciones como una forma de justicia social o recuperación de riquezas nacionales, pero mantener empresas es muy distinto a tomarlas. Con el paso de los años, numerosas compañías estatizadas comenzaron a enfrentar problemas operativos, caída de producción, falta de inversión y corrupción. Algunas terminaron prácticamente paralizadas. La industria petrolera venezolana también empezó a deteriorarse. PDVSA, que durante décadas había sido una de las petroleras más importantes de la región, comenzó a perder capacidad operativa en medio de politización, fuga de talento y problemas financieros. Mientras eso ocurría, crecían las demandas internacionales. Varias empresas afectadas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y a otros tribunales arbitrales. Allí reclamaron indemnizaciones multimillonarias contra el Estado venezolano. ConocoPhillips obtuvo fallos por miles de millones de dólares tras la nacionalización de proyectos petroleros en 2007. Sistalex demandó a Venezuela después de perder la concesión de Las Cristinas, uno de los mayores yacimientos de oro del país. Rusoro Mining también inició arbitrajes por activos mineros expropiados. En varios casos, las disputas terminaron afectando activos venezolanos en el exterior, incluyendo el caso de Citgo, una de las propiedades más importantes de Venezuela fuera del país. Aquella política que durante años fue presentada como símbolo de soberanía, terminó convirtiéndose también en una pesada carga financiera internacional. Pero hay algo que todavía permanece en la memoria de muchos venezolanos: la sensación de incertidumbre. La idea de que cualquier negocio podía desaparecer de un día para otro, porque él no solamente transformó empresas, también transformó la relación de la gente con la economía, con la inversión y hasta con la idea de futuro. Muchos comerciantes comenzaron a operar con miedo, algunos empresarios redujeron inversiones, otros abandonaron el país.
En distintos sectores empezó a instalarse la percepción de que la propiedad privada podía quedar expuesta a decisiones políticas impredecibles. Con el tiempo, Venezuela entró en una crisis económica cada vez más profunda. La escasez empezó a formar parte de la vida cotidiana. Productos básicos desaparecían durante semanas. Las filas frente a supermercados se volvieron habituales. Varias empresas privadas redujeron producción o cerraron operaciones. Y mientras la economía se deterioraba, también cambiaba el ecosistema mediático del país. La cobertura de las expropiaciones y de la crisis económica generó tensiones crecientes entre el gobierno y numerosos medios de comunicación. Algunos periodistas comenzaron a documentar el deterioro de empresas estatizadas, la caída productiva y las denuncias de corrupción. Muchos terminaron saliendo a Venezuela años después. Algunos medios lograron reinventarse fuera del país y mantener audiencias internacionales. Armando Info se convirtió en una referencia regional de periodismo de investigación. Efecto Cocuyo y El Pitazo construyeron redes digitales dentro y fuera de Venezuela. Periodistas como Luz Meli Reyes, Laura Wiffer, Patricia Polio o César Miguel Rondón continuaron desarrollando proyectos informativos desde el exterior, mientras millones de venezolanos emigraban y seguían buscando noticias sobre su país. La diáspora venezolana no solamente sacó ciudadanos de Venezuela, también dispersó redacciones enteras. Hoy, años después de aquellas cadenas presidenciales, el país intenta abrir nuevamente sectores económicos al capital privado y renegociar deudas acumuladas durante décadas. Y en medio de esa discusión vuelve a aparecer aquella palabra. Expropiese. El gobierno venezolano anunció recientemente un proceso de reestructuración de deuda externa, mientras distintos analistas advierten que buena parte de los litigios internacionales siguen vinculados a las expropiaciones realizadas durante el chavismo. Algunas propiedades han sido devueltas discretamente a antiguos dueños, otras siguen bajo control estatal y varias empresas que alguna vez fueron nacionalizadas hoy operan muy por debajo de la capacidad que tenían antes de ser intervenidas. Pero más allá de los números, las demandas y los arbitrajes, el exprópiese terminó convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas de la Venezuela de Hugo Chávez. No solamente por lo que significó políticamente, sino porque resumió una época completa. Una etapa donde el Estado avanzó sobre buena parte de la economía nacional, mientras millones de venezolanos observaban esas decisiones en televisión nacional, muchas veces sin imaginar las consecuencias que aparecerían años después. Hoy la factura sigue abierta. 30.000 millones de dólares en litigios y condenas internacionales son parte de esta historia. Pero también lo son las fábricas paralizadas, las tierras abandonadas, las empresas desaparecidas y una generación entera que creció viendo cómo el país cambiaba frente a las cámaras. Porque al final, aquella palabra que comenzó como una consigna política terminó convirtiéndose también en una advertencia sobre lo difícil que puede ser reconstruir un país después de intervenirlo casi todo. Sin duda, hoy Venezuela intenta renegociar deudas, recuperar producción y reconstruir parte de una economía profundamente golpeada, pero muchas de las disputas originadas durante aquella ola de expropiaciones siguen abiertas. Colombia irá a segunda vuelta presidencial. Así quedó establecido luego de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país latinoamericano. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la vuelta final de estos comicios que definirán quién llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Nuestro aliado informativo, Noticias Caracol, nos trae el resumen de la jornada electoral. Los colombianos asistieron masivamente a las urnas en un primer intento para elegir al nuevo presidente de la República en medio de un ambiente de polarización. Acudieron a las urnas cerca de 24 millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto, alcanzando un porcentaje de 57,87%. Los resultados dejaron sorprendidos a más de uno, cuando la mayoría de las encuestas mostraban como líder a Iván Cepeda. Con un 100% de mesas contadas, los votos le dieron el liderato al candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, con 10.361.499 votos y un 43,78%, mientras que el segundo lugar lo ocupó el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, con 9.688.361 votos, que representa un 40,90%.
Ante estos resultados, ya que ninguno obtuvo el 50% más uno, van a una segunda vuelta. Otro resultado es el de Paloma Valencia, que representó una alternativa de centro-derecha que obtuvo 1.639.685 votos, con un 6,92%. Le siguieron Sergio Fajardo con 1.009.073 votos, con el 4,26%. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 225.517 votos para un 0,95%. Ante este panorama y por ley, los colombianos volverán el próximo 21 de junio a elegir el nuevo presidente de la República entre estas dos opciones, Abelardo de la Espriella, de la derecha, e Iván Cepeda, que representa a la izquierda. Las reacciones de los candidatos que irán a segunda vuelta dejaron muy en claro que Colombia tendrá que decidir entre dos extremos. Yo estaré al frente de esta batalla. Yo estaré como el mejor guerrero de Colombia para defender nuestra democracia y hacerme matar por Colombia, si es necesario. Que 10.349.208 colombianos le pusieron la raya al tigre. Este día hemos cerrado la primera página de la historia. Pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio, cuando estemos una vez más frente a las urnas para refrendar este compromiso con Colombia y derrotar a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda. Eso se enfrenta en las urnas. Y ese peligro tiene un nombre: Iván Cepeda Castro, un bandido aliado de narcoterroristas. Vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella. ¿Quién es el señor de la Espriella? Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Para los analistas, los resultados de esta primera vuelta presidencial en Colombia sugieren una tendencia que va en sintonía con la balanza del poder en otros países de América Latina, entre ellos Venezuela. Mire, si usted pone un dron y sube nuestra región, mire lo que está pasando. Milei es de esa línea. Katz en Chile es de esa línea. El señor Noboa es de esa línea. Ahora parece que va a ganar en Perú Keiko Fujimori, que también es de esa línea. Y súmele Bolivia y Honduras. Bolivia, Honduras. ¿Y qué le parece Delcy Rodríguez, que está entregada a las manos de Trump? Está derechizada. Entonces, el único país que quedaba, en mi opinión, de los países, digamos, más grandes de la región, era Colombia, que no había caído en esa tentación populista y de extrema derecha. Pues ahí está, eso es lo que están titulando todos los medios. Y es una realidad, es un fenómeno que se está dando en la región y como siempre Colombia como que llega tarde a todos los fenómenos, pero llega. Faldas más largas, colores más sobrios, ropa más discreta y un lujo que intenta pasar desapercibido. Línea Lamprea explica por qué algunas de las mayores crisis económicas también terminaron reflejándose en la moda. La frase suena como un comentario absurdo sacado de TikTok, pero no salió de internet. La dijo un economista hace casi 100 años. Su nombre era George Taylor y estaba convencido de que las crisis económicas podían verse en algo tan simple como la ropa que usa la gente. Según su teoría, cuando hay crecimiento económico, la moda se vuelve más arriesgada, más corta y llamativa. Cuando llega la incertidumbre, ocurre lo contrario. Las prendas cubren más, los colores se apagan y el lujo comienza a esconderse. La llamó el Hemline Index, el índice del dobladillo. Y aunque muchos economistas han cuestionado la teoría durante décadas, hay algo incómodo en todo esto.
esto. La moda y las crisis económicas llevan demasiado tiempo moviéndose juntas. Después de la crisis financiera de 2008, el exceso desapareció de las vitrinas. Tras la pandemia, el mundo entero comenzó a vestirse con sudaderas, ropa amplia y colores neutros. Y mientras la inflación golpeaba a distintos países en 2022, Internet comenzó a obsesionarse con una estética llamada Quiet Luxury, ropa cara que intenta no parecerlo. Como si incluso la moda empezara a sentir miedo cuando la economía se tambalea. La teoría de Taylor apareció en 1926, en un momento donde Estados Unidos estaba viviendo una transformación económica enorme. Había crecimiento industrial, acceso al crédito y una sensación colectiva de optimismo. La moda femenina comenzó a cambiar al mismo tiempo. Las faldas se hicieron más cortas, las telas más ligeras y las siluetas menos conservadoras. Vestirse empezó a representar modernidad, libertad y prosperidad. Pero cuando la economía comenzó a deteriorarse al final de esa década, la estética cambió otra vez. Las prendas empezaron a cubrir más, los colores se hicieron más sobrios, el lujo visible empezó a sentirse incómodo en medio de una realidad económica mucho más frágil. Ahí fue donde Taylor creyó haber encontrado un patrón. Con el tiempo, el Hemline Index terminó convirtiéndose en una mezcla extraña entre teoría económica y cultura pop. Muchos investigadores han intentado comprobar si realmente existe una relación directa entre la longitud de las faldas y las recesiones. La mayoría llegó a la misma conclusión: no funciona como predictor económico serio. La moda ha existido antes del Internet, no tiene nada que ver el Internet, te cuento. La moda siempre ha sido el reflejo de los cambios sociales, absolutamente. Es más, la moda ha vestido a la historia. Sin la moda no tendríamos ninguna posibilidad de memoria histórica de nada, de ninguna época, de ninguna guerra, de ninguna crisis, de ningún momento, ni triste ni feliz. Pero el problema es que la teoría nunca desaparece. Cada vez que la economía entra en crisis, alguien vuelve a mirar las vitrinas, las pasarelas o las tendencias de Internet buscando señales parecidas. Y eso ocurre porque, aunque el índice no funcione como ciencia exacta, sí toca algo real. Las crisis cambian la manera en la que las personas consumen, se muestran y entienden el lujo. La ropa termina absorbiendo el estado emocional de una sociedad. Eso fue exactamente lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008. Hablar de piernas y al hablar de largo del tobillo, sí. Entre más se acorta la falda, más alegría, más motivos de celebración, más cintilleo, más lentejuela, más brillo, sí. Y entre más se va reduciendo, como en la época de la recesión, durante la guerra, la Segunda Guerra y en la posguerra, pues había escasez y la mujer tenía el mínimo de telas, el mínimo de insumos, entonces era un largo que después lo oficializó Chanel como el largo Chanel sobre la rodilla. Durante los años previos, la moda estaba dominada por el exceso. Logos gigantes, bolsos enormes, colores brillantes. Todo parecía diseñado para demostrar dinero de la forma más visible posible. Era la época donde consumir también significaba exhibir, pero cuando millones de personas comenzaron a perder empleos y viviendas, esa estética empezó a sentirse desconectada de la realidad. El lujo visible dejó de parecer aspiracional y empezó a verse imprudente. Entonces las marcas cambiaron. Las colecciones comenzaron a llenarse de tonos neutros, diseños minimalistas y prendas mucho más discretas. Años después, Internet terminaría llamando a esa estética Quiet Luxury, pero el cambio había empezado mucho antes en medio de una economía marcada por la incertidumbre. La pandemia terminó acelerando todavía más esa transformación. En 2020, el mundo entero dejó de vestirse para salir. Las oficinas cerraron, los eventos desaparecieron, la ropa formal se desplomó mientras las ventas de sudaderas y ropa cómoda explotaban globalmente. De pronto, la moda dejó de girar alrededor de verse exitoso y empezó a relacionarse más con sentirse cómodo dentro de una situación que nadie sabía cuánto iba a durar. La ansiedad colectiva empezó a sentirse directamente sobre el cuerpo, pero mientras eso ocurría, otra cosa estaba cambiando al mismo tiempo: el fast fashion. Este comenzó a dominar todavía más el mercado global. Plataformas capaces de producir ropa extremadamente barata y rápida crecieron mientras el costo de vida aumentaba en distintos países. La inflación, los alquileres altos y los salarios estancados empezaron a modificar la forma en que millones de personas compraban ropa. Comprar prendas duraderas comenzó a sentirse lentamente como si fuera un privilegio. Y ahí es donde la relación entre moda y economía deja de parecer superficial, porque muchas tendencias no nacen únicamente de creatividad o inspiración artística, también nacen de restricciones económicas, del miedo a gastar demasiado, de la necesidad de seguir consumiendo incluso cuando el dinero alcanza menos. Por eso, durante la crisis aparecen patrones de consumo extraños que economistas y empresas llevan décadas observando. Uno de los más famosos es el Lipstick Index, popularizado por Leonard Lauder. La teoría sostiene que durante periodos económicamente difíciles aumentan las ventas de pequeños productos de lujo, como labiales, porque las personas dejan de comprar cosas costosas, pero todavía buscan consumos pequeños que les permitan sentir cierta normalidad. No se trata realmente de maquillaje, se trata de comportamiento humano, porque antes de que aparezcan los titulares confirmando oficialmente una crisis, muchas personas ya empezaron a actuar distinto. Gastan menos, buscan precios más bajos, repiten ropa, compran prendas más funcionales, consumen de manera menos visible.
Hoy la mujer está llevando faldas largas. ¿Por qué? Bueno, por el boho chic, porque es más intelectual, porque es más bohemio, porque es más cool, pero también creería yo que sí es un indicio de dos cosas. Nosotros en estos momentos de un tema angustioso, preelecciones, de un momento angustioso de crisis económica, de inestabilidad gubernamental y social, pero también de un hastío mediático, de un hastío virtual, de un hastío de las redes, de una sobreinformación. Y en ese proceso la moda termina convirtiéndose en una especie de espejo silencioso de la economía, una que no habla con estadísticas ni gráficos, habla con colores, telas y pequeñas decisiones cotidianas que millones de personas toman casi sin darse cuenta. Tal vez por eso el Hemline Index sigue sobreviviendo casi 100 años después de haber sido publicado, no porque realmente pueda anticipar una recesión mejor que los mercados financieros. Varios estudios coinciden en que no funciona como herramienta seria de predicción económica, pero aún así la teoría sigue reapareciendo cada vez que el mundo entra en incertidumbre, porque toca algo que sí es real. Las crisis económicas no solo cambian cifras, cambian prioridades, cambian hábitos, cambian la manera en que las personas quieren verse frente al mundo. Y tarde o temprano eso termina apareciendo en la ropa. La moda no predice el futuro, pero sí revela algo importante sobre el presente. Cuando cambia la economía, también cambian las decisiones que millones de personas toman frente al espejo. Y con esta interesante nota culminamos nuestra emisión del día de hoy. Los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal en YouTube, @VenezuelaAlDía_oficial. También a seguirnos en Facebook, TikTok e Instagram. Soy Yasmín América Velasco y recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Feliz inicio de semana y hasta una próxima emisión.